Ya estamos listos para desarrollar temas relacionados a la salud. Hoy vamos a estar hablando específicamente del sarcoma. ¿Qué es? Vamos a ver la siguiente nota. El sarcoma es un tipo de cáncer que puede ocurrir en distintas partes del cuerpo. Sarcoma es el término general para un amplio grupo de tipos de cáncer que también se origina en los huesos y en los tejidos blandos, también llamados conectivos del cuerpo. El sarcoma de tejido blando se forma en los tejidos que conectan, sostienen y recubren otras estructuras del cuerpo. Comprenden los músculos, la grasa, los vasos sanguíneos, los nervios, los tendones y el revestimiento de las articulaciones. Existen más de 70 tipos de sarcoma. El tratamiento para el sarcoma varía según el tipo de sarcoma, la ubicación y otros factores. No es claro cuáles son las causas de la mayoría de los sarcomas. En general, el cáncer se forma cuando ocurren cambios en el ADN dentro de las células. El ADN dentro de una célula viene en un gran número de genes individuales. Cada uno contiene un grupo de instrucciones que indica a la célula qué funciones realizar y cómo crecer y dividirse. Las mutaciones pueden indicarles a las células que crezcan y se dividan de forma incontrolada y que sigan viviendo cuando las células normales morirían. Si esto sucede, la acumulación de células anormales puede formar un tumor. Las células pueden desprenderse y propagarse a otras partes del cuerpo. Ciertas sustancias químicas, como algunos productos químicos industriales y herbicidas, pueden aumentar el riesgo de sarcoma que afecta el hígado. Algunos síndromes que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer se pueden transmitir de padres a hijos. Algunos ejemplos de síndromes que aumentan el riesgo de sarcoma incluyen el tipo retinoblastoma familiar y la neurofibromatosis. Muy bien, ya estamos listos para desarrollar este tema. Hoy nos visita el doctor Carlos Mauricio Tovar, él es oncólogo. Doctor, bienvenido a Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días, un gusto estar acá para compartir con ustedes este importante tema. Doctor, empecemos definiendo qué es el sarcoma y la diferencia de los demás tipos de cáncer. El sarcoma, para comenzar, es uno de los tumores poco frecuentes en realidad. Se describe que en los adultos aparece nada más en el 1% de todos los tumores. ¿1%? El 1% del 100% de tumores es el 1%. En niños es un poquito más frecuente, algunos describen de un 10 a un 15, máximo un 20%. Este es un tumor que viene de las células mesenquimatosas, o sea, son las células de sostén. Y las células de sostén las tenemos en todito el cuerpo. Las podemos encontrar en el cerebro, en el tejido adiposo, en el hueso. Es por eso que de ahí, en la clasificación internacional, vemos que muchas veces está relacionado a la célula que se parece normalmente, por ejemplo, a un tejido adiposo y sale un tumor y el sarcoma se parece a la célula del tejido adiposo, entonces se le pone liposarcoma, ¿verdad? Si tenemos un tumor que aparece del hueso y se parece a la célula del hueso, entonces ya es un osteosarcoma, ¿verdad? Y así van saliendo los múltiples nombres dependiendo de la zona donde está. También se clasifica dependiendo de la localización, por ejemplo, si es en los miembros superiores, en el tórax, en el abdomen, en los miembros inferiores, ¿verdad? O en tumores de cabeza y cuello. Doctor, ¿verdad? pero si sabemos que es uno de los tipos de cáncer más raros, ¿cómo lo podemos detectar? Tiene sus características bien importantes. Por ejemplo, una de las presentaciones clínicas más frecuentes es el aparecimiento de nódulos en la piel, ¿vea? Porque muchos de estos tumores están relacionados a algunos síndromes, ¿vea? Como son el aparecimiento de tumores benignos y tumores malignos, como es la neurofibromatosis, que esa se clasifica como tipo 1 y tipo 2 dependiendo de la edad, dependiendo del tipo de tumor. Hay tumores, por ejemplo, que aparecen con tumores en la mama, un cáncer de mama, y vamos a tener sarcoma, como el síndrome de Li-Fraumeni se llama. Entonces, una de las presentaciones clínicas más importantes primero es la edad. Por ejemplo, en un niño de menos de 2 años, cuando tenemos, se llama el síndrome del ojo de gato, que cuando se le alumbra sus ojitos hay un reflejo, como cuando en la noche se le alumbra a los gatos y refleja. Se ve el reflejo. Entonces, Sí. si a un niño nosotros le alumbramos y aparece eso, es un tumor en el ojo y es un tipo de sarcoma, y ese aparece en la retina y se llama retinoblastoma. Entonces, el tratamiento de estos tumores incluso puede llevar a la enucleación de ambos ojos, extirpar ambos ojos. Y ver a un niño de 2 años, 3 años con este tipo de cirugía es bien dramático.
Y de estos casos tenemos aquí en el Hospital Bloom, hay muchos niños que padecen de este tipo de tumores. Hay otros tumores, de tumores sólidos, como los rhabdomyosarcomas, que es otro tipo de tumor que aparece en el tejido musculoesquelético, que también es digamos, un tumor muy frecuente a nivel de niños. Podríamos hablar también, doctor, qué otros tipos de sarcoma puede haber y cuáles serían los más frecuentes también, por lo menos que nosotros podríamos detectar en nuestro país, además del que ya mencionó en los niños. En los adultos, de los más frecuentes está el histiocytoma fibroso maligno, está el leiomyosarcoma, ¿verdad? Y el liposarcoma, ¿sí? Digamos que serían los 3 más frecuentes en los adultos. Y en los niños, estaría el retinoblastoma, ¿verdad? Que está a nivel de la retina. Tenemos el rhabdomyosarcoma a nivel de músculo esquelético y tenemos el sarcoma de Ewing, se llama, que estaría a nivel de hueso y músculo. ¿A qué se pueden deber estos tipos de sarcomas? Yo también he escuchado, le comentaba acerca del condrosarcoma. ¿Puede haber alguna razón por la cual estos aparezcan? Hay algunos factores de riesgo relacionados, aunque la gran mayoría no se sabe por qué. Pero hay un 40% que es por herencia familiar. Hay alteraciones genéticas que podemos encontrar. Digamos, si un paciente tiene, un familiar de nosotros tiene, sería lo lógico investigar en el resto de la familia estos genes para ver si hay algún familiar con predisposición. Pero hay otros factores de riesgo, por ejemplo, si alguien hace 10 años tuvo un cáncer de cervix, por así decirlo, y recibió radioterapia, entonces el hecho de haber recibido radioterapia lo pone en riesgo de que presente a futuro un sarcoma de vejiga, por así decirlo. Ese sería un factor de riesgo, el antecedente de haber recibido radioterapia. Y no necesariamente puede ser a nivel ginecológico, puede ser en la mama, por así decirlo, puede salirle un sarcoma a nivel de costilla, por ejemplo. Es decir, que padecer de algún tipo de cáncer y tener el tratamiento, esto puede conllevar a que yo presente un sarcoma en el futuro. En el futuro, tanto la radio o incluso la quimioterapia, ¿verdad? También la quimioterapia puede estar relacionado al aparecimiento, se llaman tumores secundarios, ¿verdad? Ese es por un lado, ese antecedente. También hay otros antecedentes como los trabajadores que trabajan el plástico, ¿verdad? Entonces ahí hay un componente que lleva vinilo, entonces ese componente es tóxico y sí está relacionado al aparecimiento de sarcoma. Químicos, por ejemplo, productos de limpieza. Las herbicidas, hay muchos herbicidas donde son los químicos de la industria de plástico y los herbicidas, todo eso sí están relacionados al aparecimiento de sarcomas y de otros tumores, no necesariamente solo sarcomas, ¿verdad? Ya de ahí también se mencionaba lo que es el tabaco, pero el tabaco en realidad prácticamente se ha descartado como factor de riesgo para sarcomas, pero sí para otros tumores, como el cáncer de pulmón, cáncer de lengua, ¿verdad? Incluso nosotros ahora vemos en las cajetillas, ¿verdad?, que ponen ahí los tumores de lengua para tratar de ver si se incentiva a garganta, doctor. De laringe y todo eso, para ver si se incentiva al que fuma a que deje de fumar, ¿verdad? Pero aún así ven el tumor y no les da la importancia de vida. ¿Cuáles son las causas del sarcoma? Las causas del sarcoma, como le digo, prácticamente serían, digamos, 2. Las causas genéticas y el paciente, que todos tenemos un riesgo de padecerlo en un momento determinado y que no sabemos cuál sería su causa, ¿verdad? Ese se llama idiopático, ¿verdad? O sea, todos, como que de la nada apareció. De la nada apareció. Sin necesidad de un accidente, ningún golpe, nada. Solo me levanté un día y sentí algo diferente. Sí, como le digo, y los otros son los factores de riesgo, digamos. Por ejemplo, una cirugía de mama, aunque no haya recibido radioterapia, pero hizo un linfedema, ¿verdad? El hecho de que se le inflame el brazo, entonces esa es un factor de riesgo de aparecimiento de un sarcoma, el linfedema crónico, ¿verdad? Incluso muy raro, pero hay una entidad de un parásito que es la filaria y se llama filariasis, que es un parásito que se aloja en los vasos linfáticos y produce linfedema. Entonces, ese linfedema crónico a la larga puede producir sarcoma.
¿verdad? Doctor, ahorita que usted estaba hablando acerca de las radioterapias, que esto puede ser algo que ocasione a tener en el futuro un sarcoma, quiere decir que cuando usted menciona radioterapia significa radiación también, ¿verdad? Así es. Quiere decir de que yo puedo tener algún problema al momento de realizarme una mamografía, por ejemplo. Este tipo de exámenes pudieran ocasionar que en el futuro también tuviésemos un sarcoma. Sí, la exposición a radiación es un factor de riesgo, pero más relacionado a otros cánceres, por la dosis. Como es una dosis más baja, por ejemplo, el hecho de hacerse mamografías innecesarias antes de los 40 años de edad es un factor de riesgo para que a usted le dé un cáncer de mama. Por eso se nos recomienda, en nuestro caso, que estamos jóvenes, una ultrasonografía. Es ultrasonografía. Antes de los 40 años, sin factores de riesgo y sin un cuadro clínico, no está indicado la mamografía, porque esa exposición a esa radiación le puede dar un cáncer de mama. No necesariamente un sarcoma, que puede ser también. También las mujeres que trabajan, y los hombres en general, que trabajan en clínicas de rayos X, si bien es cierto, se ponen su protector y todo eso, pero siempre les llega cierta radiación a cabeza y cuello y tienen riesgo de cáncer de tiroides, ¿verdad? Por estarse exponiendo a radiación. Imagínense que pasar 25 o 30 años haciendo placas todos los días, entonces ese es un factor de riesgo y hemos tenido casos de pacientes que yo estuve en México y allá me recuerdo yo que un médico se dedicaba a poner braquiterapia, que es un tratamiento de radiación, y le salió un cáncer de tiroides. Y se demostró que era un cáncer de tiroides secundario a la exposición a la radiación y el hospital lo tuvo que indemnizar. Pero sí son casos que sí son reales, son casos que se pueden presentar, y todas las personas que trabajan en estos sitios de riesgo, por así decirlo, tienen que tener un chequeo continuo de los niveles de radiación a los que se están exponiendo y en un momento determinado estudios de imagen y todo eso, ¿verdad? Para prevenir, ¿verdad? Doctor, cuando estamos hablando del factor hereditario, ¿un bebé puede nacer con sarcoma? ¿Es tratable? ¿Es operable? Sí, el tratamiento principal de sarcoma y el que es curativo es la cirugía. Ese es fundamental, ¿verdad? El objetivo es la resección completa. En los niños, como le digo, un bebé ya puede venir con el retinoblastoma, ¿verdad? Lo malo es que el signo principal es ese signo que les mencionaba del ojo de gato, ¿verdad? Entonces, muchas veces no lo detectamos a tiempo, ¿verdad? Entonces, pero el tratamiento ahí ideal es la enucleación. Hay algunos tratamientos con el objetivo de preservar la visión, pero no es lo ideal. El ideal es el abordaje quirúrgico, la resección completa con límites quirúrgicos negativos, retirarlo. Doctor, pero cuando también decimos de factor hereditario, entiendo que si es mi mamá, mi abuela, quien padeció este tipo de cáncer, tengo que chequearme sí o sí y estar pendiente de mis chequeos. Pero ¿a partir de qué generación podríamos decir? Porque si lo hizo mi tía o tal vez la hermana prima de mi papá o algo así, siempre hay que estar puntuales con los chequeos. Lo que pasa es que si es familiar de primera generación, digamos, su mamá, su hermana y todo eso, el riesgo se puede duplicar o triplicar. Si es de segunda o tercera generación, el riesgo baja un poco. Pero existe siempre. Pero existe siempre, así es. Entonces lo ideal, cuando hay mucho carga genética en la familia, hay mucho cáncer en la familia, que uno cáncer de mama, que otro cáncer de colon, que otro sarcoma, lo ideal es hacerse un panel genético, que ya hay, para ver todos los genes y en cuál gen hay una probabilidad de padecer algún cáncer. Por ejemplo, en cáncer de mama, hay un gen que si aparece en las generaciones, es hasta un 40-50% de probabilidad que a la mujer le aparezca cáncer de mama. Y al hacerse la mastectomía profiláctica, usted se evita de padecer su cáncer. Y tenemos esa tecnología aquí en El Salvador. Lastimosamente no tenemos el análisis de estos genes, pero sí hay muchos laboratorios que mandan la muestra al extranjero y viene. O sea, sí se puede hacer. Gracias, doctor. Ya para finalizar, únicamente yo quería saber si hay algún parámetro de medición para saber si este sarcoma que se es detectado es de gravedad o no. Depende de la presentación inicial. Cuando tenemos un cáncer, nosotros lo etapificamos, etapa temprana, etapa intermedia, etapa tardía, ¿verdad? Y eso es en base al primario, digamos, si es un tumor de menos de 5 centímetros, que llega a los 10 centímetros, 15, 20 centímetros, y lo más importante es si ya ha hecho metástasis, si ya se fue a los órganos.
Si es un tumor pequeño, ¿verdad?, de menos de 5 centímetros y el estudio de extensión sale negativo, es una etapa 1 que el abordaje quirúrgico puede ser curativo. Si es una etapa que ya si el paciente llegó con tos, digamos, con tos, fue su presentación inicial, le hacemos la placa de tórax, si tiene metástasis y después le encontramos el primario, un sarcoma en vejiga, por así decirlo, entonces ya es una etapa 4, es una etapa en la cual ya se diseminó y el pronóstico es muy malo. Ya prácticamente es incurable, solo serían tratamientos paliativos. Perfecto. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Recuerde que él nos visitó el Centro Internacional de Cáncer y si lo quiere contactar lo puede hacer a través del 7700-9224 o 2528-2001. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mucho gusto, gracias. Bueno, ahí tienen ustedes en pantalla también los contactos. Si usted se identificó con este tema y quisiera consultar, pues con mucho gusto el doctor está disponible. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador, no nos cambie.